Hola a todos y bienvenidos a Despierta tu Potencial 2.0. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que te va a hacer replantearte muchas cosas. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Prepárate para explorar cómo este psiquiatra encontró significado en medio del horror absoluto de los campos de concentración nazis y cómo desarrolló la logoterapia, su enfoque revolucionario a la psicoterapia. Increíble, ¿verdad? Ajá. Es que Frankl no solo sobrevivió a Auschwitz y a otros campos, sino que usó esa experiencia tan desgarradora para crear una filosofía de vida que ha inspirado a millones. Y todo eso está plasmado en este libro, donde nos lleva de la mano por sus vivencias y nos presenta su visión única Exacto. sobre encontrarle sentido al sufrimiento. Y a veces me pregunto, ¿cómo es posible encontrar un ápice de esperanza en un lugar como Auschwitz? Lo que más me impacta es cómo Frankl describe las tres fases psicológicas por las que pasaban los prisioneros. Primero, el shock, esa incredulidad inicial Sí. ante la atrocidad que estaban viviendo. La llegada a Auschwitz era brutal, imagínate. Dividían a los prisioneros nada más llegar. Algunos iban a trabajos forzados, otros directamente al crematorio. Esa incertidumbre, esa ruleta rusa de la vida y la muerte, generaba una falsa esperanza en muchos Claro. durante sus primeros días. Es que es un mecanismo de defensa natural, Totalmente. aferrarse a cualquier posibilidad, ¿no? Claro. Pero luego Frankl describe esa segunda fase, la apatía, casi una muerte emocional. Totalmente. La exposición constante al horror los llevaba a una especie de desapego emocional, como si la mente se protegiera a sí misma. Toda la energía se centraba en la supervivencia básica, en conseguir pan, en soportar el frío. Frankl incluso relata cómo algunos veían la muerte de otros por tifus como una oportunidad, ya fuera para conseguir mejores raciones, o simplemente un espacio un poco más amplio en las barracas. Es escalofriante, ¿verdad? Ver la muerte como algo positivo. Absolutamente. Eso te dice mucho sobre el estado mental de los prisioneros en ese punto. Y luego viene la tercera fase, la liberación. Sí. Y uno pensaría que allí llegaría la alegría, el alivio, pero no. De la dificultad de volver a sentir, de reconectar con el mundo exterior, la amargura de regresar a una vida que ya no reconocían, las familias destrozadas, el mundo que seguía girando como si nada hubiera pasado. Y ahí es donde la logoterapia entra en juego. Frank se dio cuenta de que incluso en ese infierno, algunos prisioneros encontraban un ¿por qué? Y notó que aquellos que se aferraban a un atisbo de esperanza, ya fuera el recuerdo de un ser querido, la idea de terminar un proyecto, o simplemente la necesidad de dar testimonio de lo que habían vivido, tenían más probabilidades de sobrevivir. Me parece fascinante esa idea, que la voluntad de encontrar un sentido a la vida puede ser más fuerte que la muerte misma. Pero, ¿cómo se traduce eso en algo práctico? ¿Cómo podemos aplicar la logoterapia a nuestras vidas? Que por supuesto no se comparan con la experiencia de Frankl. Bueno, Frankl nos propone 3 vías para encontrar sentido: la creación de una obra o la realización de una tarea, la experiencia del amor o el encuentro con algo que los conmueva profundamente, y la actitud que elegimos frente al sufrimiento inevitable. Me intriga especialmente esa tercera vía. ¿Cómo podemos encontrarle sentido al sufrimiento? Es algo que a todos nos cuesta comprender. Frankl nos dice que aunque no podemos elegir las circunstancias que nos tocan vivir, sí podemos elegir la actitud con la que las enfrentamos, incluso en el dolor. Tenemos la libertad de decidir cómo vamos a responder, cómo vamos a integrar esa experiencia a nuestra historia personal. Y esa libertad interior es algo que nadie nos puede arrebatar. Es una idea poderosa, sin duda. Pero me gustaría comprender mejor cómo Frankie llegó a esa conclusión, a partir de su propia experiencia en los campos. Claro. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Frankl lo ejemplifica con la historia de un hombre que había perdido a su esposa y estaba sumido en la desesperación. Frankl le pregunta, ¿qué habría pasado si hubieras muerto tú primero y tu esposa te hubiera sobrevivido? Al cambiar la perspectiva, al imaginar el sufrimiento de su amada si él no estuviera, el hombre experimentó un cambio profundo. Entiendo. Es como si al asumir la responsabilidad de tu propio sufrimiento, Exactamente. encontrara una nueva forma de honrar la memoria de su esposa. Y es ahí donde reside la clave de la logoterapia. Encontrar un sentido, un propósito, incluso en las experiencias más dolorosas de nuestra vida. Es una perspectiva totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Normalmente buscamos evitar el sufrimiento a toda costa. Pero Frankl nos dice que el sufrimiento puede ser una fuente de crecimiento, Así es. una oportunidad para encontrar un sentido más profundo a nuestra existencia. Y esa es la esencia de la logoterapia, en descubrir ese por qué, que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Es un tema realmente apasionante. Y creo que para entender a fondo la logoterapia, tenemos que adentrarnos en los principios básicos que la sustentan. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Por supuesto. Uno de los pilares fundamentales de la logoterapia es la voluntad de sentido.
Frankl observó que los prisioneros que se aferraban a una razón para vivir un objetivo futuro eran los que tenían más probabilidades de sobrevivir. Y esto no se limita al contexto extremo de un campo de concentración. Todos necesitamos un porqué en nuestras vidas, algo que nos impulse a levantarnos cada mañana, algo que nos dé dirección y propósito. Tiene mucho sentido. Pero, ¿qué pasa cuando no encontramos ese sentido? ¿Qué pasa cuando nos sentimos perdidos sin rumbo, como si nada tuviera importancia? Frankl diría que el sentido no es algo que encontramos por casualidad, sino algo que creamos activamente a través de nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra actitud frente a la vida. Es un proceso constante de búsqueda y construcción. Es decir, no se trata de encontrar una gran respuesta universal al sentido de la vida, sino de construir nuestro propio significado, nuestra propia razón de ser. Exactamente. Y Frankl nos ofrece herramientas para hacerlo. Recuerda las 3 vías que mencionamos antes: la creación, la experiencia y la actitud frente al sufrimiento. En cada una de ellas podemos encontrar oportunidades para construir sentido. Me gustaría que profundizáramos un poco más en la primera vía, la creación. ¿Qué tipo de obras podemos crear para encontrarle sentido a nuestra vida? No se trata necesariamente de obras maestras artísticas o grandes inventos. Puede ser cualquier cosa que implique esfuerzo, dedicación y que nos permita dejar nuestra huella en el mundo. Puede ser escribir un libro, componer una canción, construir un mueble, iniciar un negocio, criar a nuestros hijos con amor y valores, cuidar de un jardín, ayudar a un vecino. Es decir, cualquier actividad que nos permita expresar nuestra creatividad, nuestra individualidad y que nos haga sentir que estamos contribuyendo de alguna manera al mundo. Exactamente. Y no se trata solo del resultado final, sino del proceso mismo de creación. Es en el esfuerzo, en la dedicación, en la superación de los obstáculos, donde encontramos ese sentido de logro, de satisfacción personal, de conexión con algo que nos trasciende. Y la segunda vía, la experiencia. ¿Cómo podemos encontrar sentido a través de las experiencias que vivimos? Frankl nos dice que la belleza, la verdad, la bondad, el amor, la naturaleza, son fuentes inagotables de sentido. Se trata de abrirnos a la experiencia de estar presentes en el momento de apreciar las pequeñas cosas, de conectar con lo que nos conmueve profundamente. Es como si Franklin nos estuviera invitando a despertar nuestros sentidos, a estar más atentos al mundo que nos rodea, a descubrir la belleza en lo cotidiano. Así es, y no se limita a las experiencias agradables. Incluso en las experiencias dolorosas, en la pérdida, en la enfermedad, podemos encontrar oportunidades para crecer, para aprender, para conectar con nuestra propia vulnerabilidad y con la de los demás. Es un enfoque muy diferente al que nos propone la sociedad actual, que nos impulsa a buscar la felicidad a toda costa, a evitar el dolor y las emociones negativas. Frankl nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida, que no podemos escapar de él. La clave está en cómo lo integramos en nuestra historia personal, cómo lo transformamos en una oportunidad para crecer y encontrar un sentido más profundo a nuestra existencia. Y esa es la tercera vía, ¿verdad? La actitud que elegimos frente al sufrimiento inevitable. Exactamente. Y aquí Frankl nos presenta una herramienta muy interesante: la intención paradójica. La intención paradójica. Suena un poco contradictorio. ¿Puedes explicarnos en qué consiste? La intención paradójica consiste en desear aquello que tememos, en confrontar nuestros miedos de una manera inesperada. Por ejemplo, si alguien sufre de insomnio, en lugar de intentar forzar el sueño, la intención paradójica le sugeriría intentar mantenerse despierto el mayor tiempo posible. Y es decir, romper el círculo vicioso de la ansiedad por dormir al desear precisamente lo contrario. Es un poco como jugarle una mala pasada a nuestra mente. Exactamente. Al cambiar el enfoque, al desear aquello que tememos, liberamos la tensión, la presión y paradójicamente podemos superar el miedo. Me parece una técnica fascinante, pero me pregunto cómo podemos aplicarla a otros problemas, a otros miedos que no sean el insomnio. Frankl utilizó la intención paradójica para tratar una amplia gama de problemas, desde fobias hasta trastornos obsesivo-compulsivos. La clave está en identificar el miedo que nos paraliza y desear con humor e ironía precisamente aquello que nos aterroriza. Es como si le quitáramos poder al miedo al enfrentarlo de una manera tan inesperada. Me intriga mucho esta técnica. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de cómo se aplicaría en la vida real? Claro. Imagina a una persona que tiene miedo a hablar en público. La intención paradójica le sugeriría desear hacer el ridículo, desear que le tiemble la voz, que se le olviden las palabras. Al desear lo peor que podría pasar la persona, liberaría la presión, la ansiedad, y paradójicamente podría hablar con mayor fluidez y naturalidad. Es como si al aceptar la posibilidad del fracaso, al dejar de luchar contra él, lo desarmáramos. Me parece una herramienta muy poderosa y sin duda una de las aportaciones más originales de la logoterapia. Sin duda. Y es una muestra de cómo Frankl, a partir de su experiencia en los campos de concentración, desarrolló una terapia que no se centra en el pasado, en los traumas, sino en el futuro, en la búsqueda de sentido, en la construcción de una vida con propósito. Y esa es la clave, ¿verdad? No se trata de quedarnos atrapados en el dolor, sino de encontrar una razón para seguir adelante, un porqué.
que nos impulsa a vivir con plenitud, con esperanza, con la convicción de que a pesar de las dificultades, la vida tiene sentido. Exactamente. Y Frankl nos recuerda que ese sentido no es algo que se nos otorga, sino algo que construimos día a día a través de nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestro compromiso con aquello que nos trasciende. Y hablando de trascendencia, creo que es importante que profundicemos en la idea de la autotrascendencia, otro concepto fundamental de la logoterapia. ¿Puedes explicarnos qué significa este término y cómo se relaciona con la búsqueda de sentido? Claro, la autotrascendencia es la capacidad de ir más allá de nosotros mismos, de conectar con algo que nos trasciende, ya sea una causa, una obra de arte, la naturaleza, el amor o la búsqueda del conocimiento. Es reconocer que no somos el centro del universo, sino parte de algo mucho más grande y complejo. Es como si al conectar con algo que nos supera, encontráramos una fuente de inspiración, de motivación, de sentido que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos. Exactamente. Y no se trata de negar nuestra individualidad, sino de enriquecerla a través de la conexión con algo que nos inspire y nos haga vibrar. Frankl creía que la autotrascendencia era la esencia de una vida plena, una vida con propósito. Me parece un concepto muy poderoso, especialmente en el mundo actual, donde a menudo nos sentimos aislados, perdidos en un mar de individualismo y consumismo. La autotrascendencia nos ofrece una vía de escape a esa trampa, una forma de conectar con algo que nos da sentido y nos hace sentir parte de algo más grande. Totalmente. Y es una forma de contrarrestar esa sensación de vacío existencial que muchos experimentan en la sociedad moderna. La autotrascendencia nos recuerda que hay algo más allá de nosotros mismos, algo por lo que vale la pena vivir, luchar y crear. Y si lo pensamos bien, la experiencia de Frankl en los campos de concentración es un testimonio de la fuerza de la autotrascendencia. A pesar de estar privado de todo, de estar rodeado de muerte y sufrimiento, él se aferraba a la idea de dejar un testimonio de lo vivido, de ayudar a otros a encontrarle sentido a sus propias vidas. Así es. En medio del horror, él encontró una razón para seguir adelante, un propósito que lo trascendía a sí mismo. Y esa es la gran lección que nos deja. Incluso en las circunstancias más adversas tenemos la capacidad de conectar con algo que nos da esperanza, que nos impulsa a seguir adelante, que nos recuerda que la vida tiene sentido. Es una lección que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Estamos viviendo una vida que nos trasciende. Estamos conectados con algo que nos inspire y nos haga sentir parte de algo más grande. Son preguntas que vale la pena hacerse. Sin duda. Y no se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de embarcarnos en una búsqueda constante de sentido, de estar abiertos a la experiencia, al aprendizaje, a la conexión con lo que nos conmueve profundamente. Es un viaje que puede ser desafiante, pero también increíblemente gratificante. Y Frankl nos demuestra que ese viaje es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Su historia nos recuerda que la capacidad de encontrarle sentido a la vida, de conectar con algo que nos trasciende, es una fuerza poderosa, una fuerza que puede ayudarnos a superar cualquier obstáculo, cualquier dolor. Es la fuerza del espíritu humano, la fuerza que nos impulsa a buscar la luz en medio de la oscuridad, la fuerza que nos recuerda que la vida, a pesar de todo, es un regalo precioso. Y con esa reflexión final cerramos esta inmersión profunda en la obra de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Esperamos que esta conversación te haya inspirado a buscar tu propio sentido, a conectar con algo que te trascienda y te haga vibrar. Recuerda que, como decía Frankl, el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida. Así que te invitamos a reflexionar sobre tu propio camino, a buscar tu porqué, a construir una vida llena de significado y propósito. Y si te gusta esta inmersión, te invitamos a hacer clic en el botón de abajo para suscribirte a nuestro canal y escuchar más contenido gratuito. Hasta la próxima.